Y en la carpa esta mañana se ha entregado el premio Saspicale a Itxaso Martín, la escritora donostiarra, también periodista y doctora en antropología. En el 2016 publicó su tesis, que fue premiada con el premio Micaela Portilla. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en radio y televisión y en el 2024 publicó su segunda novela en euskera, Punto Bobo. Son 4 mujeres, 4 personas muy diferentes, aunque son de la misma familia, de diferentes generaciones. 4 personas que han vivido un contexto en el que han sufrido mucho, un contexto muy machista, y yo creo que en este libro otra de las grandes protagonistas, o otro de los grandes protagonistas, mejor dicho, es el silencio, ¿no? Que es lo que he querido trasladar, ¿no? Cómo influyen esos silencios que vivimos en nuestra propia vida, ¿no? Y una manera de querer trasladar eso pues ha sido llevar el lenguaje pues casi o las palabras casi al mínimo. Y también se ha presentado otro libro, 1936, de Jesús María Arruabarrena, un libro de fotografías sobre lugares de Vizcaya en los que hubo acciones durante la Guerra Civil, el bombardeo de Durango, cementerios y fosas comunes, restos de combatientes. Por eso se llama 1936. Liburu hau egiteko lorratzen bila ibili naiz. Gerra garaiko astarnen atzetik. Bunkerrak, lubakiak, kartzelak, kanposantuak eta abar. Bilaketa izan da lehenengo pausoa eta bigarren erronka izan da toki horietako giroa indarrez eta emozioz transmititzea. Batzuetan giroa sortu ere egin behar da. Horretarako zure burua orduko egoera larrian jarri eta irudia asmatu behar duzu.